Hoy vamos a contar la historia de un hombre que vivía cada día como si fuera un obstáculo más que superar, entregando comida bajo la lluvia, sin esperar nada más que el siguiente pedido. Hasta que una noche una desconocida abrió la puerta y le susurró palabras que cambiarían todo. «Quédate, te calentaré». Lo que comenzó como un simple gesto de compasión se transformó en algo que ni él ni ella pudieron controlar. Una conexión que desafió la soledad, el miedo y las barreras que ambos habían construido durante años. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraje, el sacrificio y a quienes desafían todo prejuicio. Se llamaba Mateo. Tenía 28 años y llevaba casi 2 años entregando comida en Madrid. No era lo que había planeado para su vida. De hecho, nada en su vida había salido según el plan. Había estudiado diseño gráfico, había trabajado en una agencia durante un tiempo, hasta que la crisis lo dejó sin empleo y sin ahorros. Los meses que siguieron fueron una caída en cámara lenta. Currículums que nunca recibían respuesta, entrevistas que terminaban en nada y facturas que seguían llegando sin importar cuán vacío estuviera su bolsillo. Así fue como terminó con una mochila térmica en la espalda, una bicicleta desgastada y una aplicación que le indicaba direcciones en una ciudad que empezaba a sentirse más fría con cada día que pasaba. Al principio pensó que sería temporal, solo hasta que apareciera algo mejor. Pero el tiempo se estiró y lo temporal se convirtió en rutina. Y la rutina en resignación. Madrid en febrero era brutal para alguien que pasaba horas pedaleando bajo el frío. Las mañanas comenzaban con niebla espesa que cubría las calles como una manta húmeda. Las tardes traían viento cortante que se colaba por cualquier rendija en su chaqueta barata. Y las noches eran lo peor. Cuando caía la lluvia, las calles se volvían resbaladizas, los pedidos se acumulaban, y Mateo sentía como el agua fría le calaba hasta los huesos mientras pedaleaba de un lugar a otro, entregando comida a gente que apenas lo miraba antes de cerrar la puerta. Esa noche había empezado como todas las demás. Mateo salió de su apartamento pequeño en Carabanchel cerca de las 7 de la tarde. El cielo ya estaba oscuro, cargado de nubes negras que prometían tormenta. Se puso su chaqueta impermeable, ajustó la mochila en sus hombros y montó su bicicleta. La aplicación no tardó en vibrar con el primer pedido. Un restaurante chino en Lavapiés. Destino: Chueca. Mateo aceptó sin pensarlo y comenzó a pedalear. La lluvia comenzó poco después. Al principio fueron solo gotas dispersas, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero constante que empapaba todo a su paso. Mateo apretó los dientes y siguió adelante. No podía darse el lujo de cancelar pedidos. Cada entrega significaba dinero, y cada euro contaba cuando el alquiler se acercaba y el refrigerador estaba vacío. Recogió el pedido, lo metió en la mochila y salió de nuevo bajo la lluvia. Las calles estaban casi desiertas. Solo algunos coches pasaban rápido, salpicando agua sucia desde los charcos. Mateo pedaleaba con la cabeza gacha, concentrado en no resbalar, en no chocar, en llegar a tiempo. La aplicación marcaba 20 minutos para la entrega. Él sabía que con ese clima necesitaría al menos 25. Cuando finalmente llegó al edificio en Chueca, estaba empapado. El agua le escurría por el cabello, le goteaba por la nariz, le calaba los pantalones hasta las rodillas. Subió las escaleras despacio, sintiendo cómo sus zapatillas hacían un ruido húmedo con cada paso. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada.
Esperó un minuto, luego 2. Finalmente llamó por teléfono. La voz al otro lado fue cortante. «Déjalo en la puerta». Mateo dejó la bolsa junto a la puerta, sacó una foto como evidencia y bajó de nuevo, sin propina, sin agradecimiento, solo el siguiente pedido esperando en la pantalla. Así pasaron las siguientes 3 horas. Pedido tras pedido, calle tras calle, bajo la lluvia incesante que no daba tregua. Mateo sentía cómo el cansancio se acumulaba en sus piernas, en cómo el frío le entumecía los dedos dentro de los guantes mojados, pero seguía adelante, porque no había otra opción, porque detenerse significaba perder dinero, y perder dinero significaba quedarse atrás. Eran casi las 11 de la noche cuando recibió el último pedido del día, un restaurante japonés cerca de Tribunal. Destino, un edificio residencial en Chamberí. Mateo aceptó, recogió la comida y comenzó el último trayecto. La lluvia había disminuido un poco, pero el viento se había intensificado, azotando su rostro con ráfagas heladas que le cortaban la respiración. Llegó al edificio. Era uno de esos edificios antiguos de Madrid, con fachada de piedra desgastada y ventanas altas con postigos de madera. Mateo subió al 3er piso, cargando la mochila que ahora pesaba como si llevara piedras dentro. Tocó el timbre del apartamento 3C. Esperó. Los segundos se estiraron. Luego escuchó pasos lentos acercándose. La puerta se abrió, y del otro lado apareció ella. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en una cola desprolija, rostro cansado pero con rasgos suaves, y unos ojos que lo miraron con algo que Mateo no había visto en mucho tiempo: preocupación genuina. Llevaba un suéter de lana grueso y pantalones de pijama. Detrás de ella, el apartamento estaba iluminado con luz cálida que contrastaba brutalmente con el frío del pasillo. Ella lo miró de arriba a abajo, notando el agua que goteaba de su chaqueta, el temblor apenas contenido en sus manos, la palidez de su rostro. «Dios mío, estás empapado», dijo ella con voz suave pero firme. Mateo asintió, intentando sonreír. «Sí, bueno, es parte del trabajo». Sacó la bolsa de la mochila y se la extendió. Ella la tomó, pero no cerró la puerta. En cambio, se quedó mirándolo durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, sin previo aviso, dio un paso atrás y abrió la puerta completamente. «Quédate», dijo ella con una mezcla de firmeza y calidez. «Te calentaré». Mateo parpadeó, confundido. «No, está bien, tengo que...» «Por favor», interrumpió ella. «No puedes volver a salir así. Al menos déjame darte algo caliente. Solo unos minutos». Mateo dudó. Todas las alarmas en su cabeza le decían que rechazara, que se fuera, que no complicara las cosas. Pero algo en la voz de ella, en la sinceridad de su mirada, lo detuvo, y tal vez fue el cansancio, o tal vez fue el frío que había penetrado tan profundo que ya no podía ignorarlo, pero asintió. «De acuerdo, solo unos minutos». Ella sonrió levemente y se hizo a un lado. Mateo entró, y en el momento en que cruzó el umbral, sintió el contraste brutal entre el mundo helado de afuera y la calidez del interior. El apartamento era pequeño pero acogedor, una sala con un sofá viejo pero cómodo, una mesa baja, llena de libros, y una taza de té a medio terminar, y una cocina abierta desde donde salía un aroma suave a especias. Ella cerró la puerta detrás de él y señaló el sofá. «Siéntate, voy a traerte una toalla y algo de beber». Mateo obedeció, sintiendo cómo sus piernas casi cedían al sentarse. Se quitó la mochila y la dejó en el suelo. Ella desapareció por un pasillo y regresó unos segundos después con una toalla grande. Se la entregó sin decir nada, y Mateo comenzó a secarse el cabello, el rostro, las manos. El simple acto de estar seco, aunque fuera parcialmente,
Ya era un alivio. Ella fue a la cocina y puso agua a hervir. Mateo la observaba en silencio, notando cómo se movía con esa calma que solo tienen las personas acostumbradas a estar solas. Después de unos minutos, ella regresó con una taza humeante y se la ofreció. «Té de jengibre, ayuda con el frío». Mateo tomó la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor se transfería a sus dedos entumecidos. Bebió un sorbo. Era fuerte, picante, pero reconfortante. «Gracias», dijo él con voz ronca. Ella se sentó en el otro extremo del sofá, con su propia taza entre las manos, y lo miró con curiosidad. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?» «Casi 2 años». «¿Todos los días?» «Casi todos. Depende de cuánto necesite». Ella asintió despacio, como procesando esa información. «Debe ser agotador». Mateo soltó una risa amarga. «Lo es, pero es lo que hay». Hubo un silencio cómodo entre ellos. Mateo bebió más té, sintiendo cómo el calor comenzaba a devolverle algo de vida. Ella lo observaba con una expresión que él no lograba descifrar. No era lástima, era algo más cercano a la comprensión. «Me llamo Sofía», dijo ella finalmente. «Mateo». «Mateo», repitió ella como probando el nombre. «¿Vives lejos?» «Carabanchel». Sofía frunció el ceño. «Eso está lejos. Y con esta lluvia estaré bien», dijo Mateo, aunque no estaba seguro de creerlo. Sofía lo miró durante un largo momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se levantó. «Espera aquí». Desapareció de nuevo por el pasillo. Mateo escuchó cajones abrirse, luego pasos regresando. Ella volvió con una sudadera gruesa y unos calcetines secos. «Toma, cámbiate. No puedes volver con esa ropa mojada». Mateo quiso protestar, pero las palabras no salieron. En cambio, aceptó la ropa y fue al baño. Se quitó la chaqueta empapada, la camiseta húmeda que se le pegaba a la piel, y se puso la sudadera. Era demasiado grande para él, pero era cálida y seca. Se cambió los calcetines también, sintiendo un alivio inmediato. Cuando regresó a la sala, Sofía estaba sentada de nuevo en el sofá, mirando por la ventana hacia la lluvia que seguía cayendo afuera. «Gracias», dijo Mateo, sentándose de nuevo. «No tenías que hacer esto». «Lo sé», respondió ella sin apartar la mirada de la ventana. «Pero quería hacerlo». Mateo no supo qué responder a eso. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando el sonido de la lluvia golpeando contra el vidrio, el murmullo lejano del tráfico, el tic-tac de un reloj en alguna parte del apartamento, y en ese silencio algo comenzó a cambiar, una conexión sutil, frágil, pero innegable. 2 personas solas en una ciudad enorme, compartiendo un momento de calidez en medio del frío. Ninguno de los dos sabía que esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más profundo. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Mateo no supo cuánto tiempo pasó sentado en ese sofá. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, pero el tiempo parecía haberse detenido dentro de ese apartamento. Afuera, la lluvia seguía cayendo con esa persistencia monótona que borraba todos los demás sonidos de la ciudad. Dentro, el silencio era cómodo, cálido, como si ambos hubieran encontrado un refugio temporal del mundo exterior que los había golpeado demasiadas veces. Sofía seguía mirando por la ventana, con la taza de té descansando entre sus manos. Mateo la observaba de reojo, preguntándose qué clase de persona invitaba a un extraño a entrar en su casa solo porque estaba empapado por la lluvia. No era normal. En Madrid, en cualquier ciudad grande, la gente pasaba de largo, cerraban las puertas, se protegían. Pero ella no había hecho eso. Había abierto la puerta, y eso le intrigaba tanto como lo inquietaba. «¿Vives sola?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio.
Sofía giró la cabeza hacia él, como si hubiera olvidado por un momento que él estaba ahí. Sí, hace casi un año. ¿Siempre has vivido en Madrid? No, me mudé aquí hace 5 años, desde Sevilla. Vine por trabajo. Pensé que sería temporal, pero ya sabes cómo es. Uno se queda. Mateo asintió. Conocía esa historia. La había escuchado 1000 veces. La había vivido él mismo. Gente que llegaba a Madrid buscando algo mejor y terminaba atrapada en una rutina que nunca había planeado. ¿Y tu familia?, preguntó él. Sofía bajó la mirada hacia su taza. Allá, en Sevilla. Mis padres, mi hermano, los veo poco. Navidad, algún fin de semana largo si puedo. Pero cada vez es más difícil. ¿Por el trabajo? Por todo, respondió ella con una sonrisa triste. El trabajo, el cansancio, la distancia. Al principio llamaba todos los días, ahora es una vez por semana si tengo suerte. No es que no los quiera, es solo que la vida aquí te absorbe. Y un día te das cuenta de que llevas meses sin ver a nadie que realmente te importe. Mateo sintió cómo esas palabras resonaban en su propio pecho. Hacía meses que no hablaba con su madre. Hacía aún más tiempo desde la última vez que había visto a sus amigos de la universidad. Todos se habían dispersado. Algunos tenían familias ahora, otros se habían ido del país, y él se había quedado aquí, pedaleando bajo la lluvia, entregando comida a desconocidos. ¿Y tú?, preguntó Sofía, girándose completamente hacia él. ¿Tienes familia aquí? Mi madre vive en Alcalá de Henares, no muy lejos, pero tampoco cerca. La veo de vez en cuando. Siempre me pregunta cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad. Sofía sonrió con comprensión. Los padres siempre tienen esa habilidad de hacerte sentir que no estás haciendo suficiente, aunque estés dando todo lo que tienes. Exacto, dijo Mateo sintiendo un alivio extraño al escuchar eso. No es que no lo intente, pero el mercado laboral es un desastre. Y mientras tanto hay que comer, hay que pagar el alquiler, así que hago lo que puedo. Sofía lo miró con una expresión que Mateo no supo interpretar. No era lástima, era más bien reconocimiento, como si ella entendiera perfectamente esa sensación de estar atrapado entre lo que uno quiere y lo que uno puede hacer. ¿En qué trabajas tú?, preguntó Mateo. Soy traductora, freelance. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo. Traduzco documentos técnicos, manuales, a veces libros si tengo suerte. No es glamoroso, pero paga las cuentas la mayoría del tiempo. Suena solitario. Lo es, admitió ella. Hay días en los que no hablo con nadie. Solo yo, mi computadora y los textos que tengo que traducir. A veces me pregunto si así va a ser siempre. Si un día voy a despertar y darme cuenta de que dejé pasar la vida encerrada en este apartamento. Mateo asintió despacio. Conocía esa sensación, la de preguntarse si la vida que uno está viviendo es realmente vida o solo una forma lenta de esperar a que algo cambie. Hubo otro silencio, pero esta vez fue diferente, más pesado, cargado de cosas no dichas. Mateo bebió el último sorbo de su té, que ya estaba tibio, y dejó la taza sobre la mesa. Debería irme, dijo él, aunque una parte de él no quería hacerlo. Ya es tarde. Sofía lo miró, y en sus ojos había algo que Mateo no había visto antes, una mezcla de tristeza y algo más, algo que parecía miedo. ¿Tienes que irte?, preguntó ella con voz suave. Mateo parpadeó, sorprendido por la pregunta. Bueno, supongo que sí. Mañana tengo que trabajar temprano. Sofía asintió despacio, como aceptando una derrota silenciosa. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, aunque ahora con menos fuerza. Las calles brillaban bajo las luces de las farolas, vacías y frías. La lluvia no ha parado, dijo ella sin girarse, y Carabanchel está lejos. Si sales ahora, vas a llegar empapado de nuevo.
Mateo se levantó también, sintiendo cómo la incomodidad crecía en su pecho. No sabía qué estaba pasando, no entendía por qué ella parecía tan reacia a dejarlo ir, y lo más inquietante era que él tampoco estaba seguro de querer irse. «Estaré bien», dijo él, aunque su voz no sonó tan convincente como esperaba. Sofía se giró hacia él, y esta vez su expresión era diferente, más vulnerable, más honesta. «Sé que no me conoces, y sé que esto es extraño, pero ¿puedo pedirte algo?» Mateo asintió, incapaz de hablar. «Quédate un poco más, solo un poco. No quiero estar sola esta noche». Esas palabras golpearon a Mateo con una fuerza inesperada. No era seducción, no era manipulación, era simplemente honestidad cruda. Una mujer sola en un apartamento, cansada de la soledad, pidiendo compañía a un extraño, porque en ese momento él era la única persona que estaba ahí. Mateo debería haberse ido, debería haber agradecido, recogido su mochila y salido por esa puerta. Pero no lo hizo. En cambio, asintió despacio. «De acuerdo, un poco más». Sofía sonrió, y fue una sonrisa pequeña pero genuina. Regresó al sofá y se sentó, esta vez más cerca de donde estaba Mateo. Él se sentó también, sintiendo como algo en el aire entre ellos había cambiado. Ya no eran solo un repartidor y una cliente, eran dos personas solas, compartiendo un espacio, buscando algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Hablaron durante horas. Sofía le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre cómo había estudiado filología, sobre el día en que decidió mudarse a Madrid pensando que iba a conquistar el mundo. Mateo le contó sobre su sueño de ser diseñador, sobre la agencia donde había trabajado, sobre el día en que lo despidieron, y cómo todo se derrumbó después. No fue una conversación perfecta, hubo silencios largos, hubo momentos en los que ninguno supo qué decir, pero fue real. Y en una ciudad donde todo parecía superficial y efímero, esa realidad era valiosa. En algún momento, Mateo notó que Sofía había dejado de hablar. Giró la cabeza y la vio recostada contra el respaldo del sofá, con los ojos cerrados, respirando suavemente. Se había quedado dormida. Mateo la miró durante unos segundos, sintiendo una ternura extraña en su pecho. Se veía tranquila, vulnerable, humana. Se levantó despacio, tratando de no despertarla. Fue hacia la cocina, encontró una manta doblada sobre una silla y regresó a la sala. Con cuidado, la cubrió con la manta. Ella se movió ligeramente, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Mateo se quedó de pie durante un momento mirándola. Luego miró hacia la ventana. La lluvia había parado. Las calles seguían mojadas, pero el cielo comenzaba a despejarse, dejando ver algunas estrellas tímidas entre las nubes. Debería irse, pero algo lo detenía, algo que no sabía cómo explicar. Así que, en lugar de salir por la puerta, se sentó de nuevo en el sofá, del otro lado, y cerró los ojos. «Solo unos minutos», se dijo, «solo para descansar un poco antes de volver a salir». Pero los minutos se convirtieron en horas. Y cuando Mateo abrió los ojos de nuevo, la luz del amanecer se filtraba por la ventana. Sofía seguía dormida, envuelta en la manta, y él seguía ahí, en ese apartamento extraño, que de alguna forma ya no se sentía tan extraño. Se levantó con cuidado, recogió su mochila y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza una última vez. Sofía seguía durmiendo. Mateo sonrió levemente, abrió la puerta y salió al pasillo. No sabía si volvería a verla, no sabía si lo que había pasado esa noche significaba algo o si solo había sido un momento aislado en medio del caos de sus vidas. Pero mientras bajaba las escaleras y salía a la calle, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Capítulo 3. Si te está gustando esta historia,
Comenta abajo desde donde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños para Mateo. No es que su vida hubiera cambiado de manera visible. Seguía despertándose temprano, seguía montando su bicicleta, seguía pedaleando por las calles de Madrid, entregando comida a gente que apenas lo miraba. Pero algo dentro de él era diferente. Cada vez que pasaba por Chamberí, su corazón se aceleraba un poco. Cada vez que la aplicación le asignaba un pedido en esa zona, sentía una mezcla de anticipación y miedo. Se preguntaba si volvería a ver ese edificio de fachada desgastada, si volvería a tocar ese timbre, si ella abriría la puerta de nuevo. Pero pasaron 3 días sin que eso ocurriera. 3 días en los que Mateo intentó convencerse de que aquella noche no había significado nada, que solo había sido un gesto de amabilidad de una mujer solitaria hacia un extraño empapado por la lluvia. Nada más. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en ella, en la forma en que lo había mirado, en la calidez de su voz cuando le había dicho «quédate», en cómo se había quedado dormida en el sofá, confiando en él sin conocerlo realmente. El 4.º día, mientras Mateo estaba en su apartamento revisando la aplicación para ver si había pedidos disponibles, su teléfono vibró con una notificación diferente. No era un pedido, era un mensaje, de un número desconocido. «Hola Mateo, soy Sofía. Espero que no te moleste que te escriba. Encontré tu número en la app de entregas. Quería saber si estás bien. Y también quería agradecerte por quedarte esa noche. Significó más de lo que crees». Mateo leyó el mensaje 3 veces. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué responder. No sabía si debía responder. Pero sus dedos ya estaban escribiendo antes de que su cerebro pudiera detenerlos. «Hola, Sofía. No me molesta para nada. Estoy bien. Y yo también quería agradecerte. Por dejarme entrar, por el té, por todo». La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Tienes tiempo para tomar un café? Me gustaría verte. Si quieres, claro». Mateo se quedó mirando el mensaje durante varios segundos. Todas las alarmas racionales en su cabeza le gritaban que dijera que no, que mantuviera la distancia, que no se involucrara, pero había algo más fuerte que la razón, algo que lo empujaba hacia ella. «Sí, me gustaría. ¿Cuándo?» «Hoy, en 1 hora, conozco un lugar en Malasaña». Mateo aceptó sin pensarlo más. Se duchó rápido, se cambió de ropa eligiendo algo que no fuera su uniforme de repartidor y salió hacia el metro. El trayecto hasta Malasaña se sintió eterno. Mateo miraba por la ventana del vagón sin ver realmente nada, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué ella quería verlo? ¿Qué esperaba de él? ¿Y qué diablos estaba haciendo él yendo a encontrarse con una mujer que apenas conocía? Pero cuando llegó a la cafetería que Sofía le había indicado, y la vio sentada junto a la ventana, con un suéter color crema y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, todas esas preguntas se desvanecieron. Ella levantó la vista cuando él entró y sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática, fue pequeña, tímida, pero genuina, y eso fue suficiente. Mateo se sentó frente a ella. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Solo se miraron, como si estuvieran confirmando que el otro era real, que aquella noche no había sido solo un sueño. «Pedí un café para ti», dijo Sofía finalmente, señalando una taza humeante frente a él. «Espero que te guste solo». «Perfecto», respondió Mateo, tomando la taza entre sus manos. «Gracias». Otro silencio. Pero no era incómodo, era más bien expectante, como si ambos supieran que algo importante estaba por decirse, pero ninguno sabía cómo empezar. Fue Sofía quien rompió el silencio. «No suelo hacer esto», dijo ella mirando su propia taza. «No suelo invitar a extraños a mi casa, y definitivamente no suelo escribirles después». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», preguntó Mateo con genuina curiosidad.
Sofía levantó la vista hacia él, y en sus ojos había algo vulnerable, algo que ella parecía estar luchando por esconder. Porque hacía mucho tiempo que no sentía una conexión real con alguien. Y esa noche, cuando te vi ahí parado, empapado, cansado, no sé, sentí que tenía que hacer algo, no solo por ti, también por mí, para recordarme que todavía puedo conectar con alguien. Mateo no supo qué decir a eso. No había palabras para responder a algo tan honesto. Así que solo asintió, dejando que el silencio hablara por él. ¿Y tú?, preguntó Sofía. ¿Por qué te quedaste? Pudiste haberte ido después del té, pero te quedaste. Mateo respiró hondo, buscando las palabras correctas. Creo que porque yo también estaba cansado de estar solo, de sentir que solo existo para entregar cosas y luego desaparecer. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. No como un repartidor, como una persona. Sofía sonrió tristemente. Es extraño, ¿verdad? Vivimos en una ciudad llena de millones de personas, pero aún así nos sentimos completamente solos. Sí, respondió Mateo. Es exactamente así. Hablaron durante más de 2 horas. El café se enfrió. La cafetería se llenó y luego se vació de nuevo. Pero ellos seguían ahí, compartiendo historias, risas, silencios. Sofía le contó sobre su último proyecto de traducción, un manual técnico sobre maquinaria industrial que la estaba volviendo loca. Mateo le habló sobre los pedidos más extraños que había entregado, sobre los clientes amables y los que lo trataban como si fuera invisible. Y en algún momento, mientras hablaban, sus manos se encontraron sobre la mesa. No fue un gesto dramático ni planeado. Simplemente sucedió. Los dedos de Sofía rozaron los de Mateo y ninguno de los dos los apartó. Se quedaron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo el calor del otro, la presencia del otro. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el sol comenzaba a bajar. Las calles de Malasaña estaban llenas de gente disfrutando de la tarde. Caminaron sin rumbo fijo, solo dejándose llevar por la ciudad. Hablaron menos ahora, los silencios eran más frecuentes, pero cómodos. Mateo sentía cómo algo dentro de él se relajaba, como si finalmente pudiera respirar después de meses de contener el aliento. En un momento, mientras caminaban por una calle estrecha llena de tiendas vintage y cafés pequeños, Sofía se detuvo frente a un escaparate. Había una librería vieja, con estantes de madera llenos de libros de segunda mano. Ella miró hacia adentro con una expresión nostálgica. «Mi padre tenía una librería en Sevilla», dijo ella, sin apartar la mirada del escaparate. «Pequeña, casi como esta. Pasé toda mi infancia rodeada de libros. Mi padre decía que los libros eran como amigos que nunca te abandonaban». «¿Qué pasó con la librería?», preguntó Mateo. «La cerró hace 5 años. No podía competir con las grandes cadenas y las ventas online. Fue devastador para él. Era su vida». Mateo la miró, viendo cómo sus ojos se llenaban de una tristeza que ella intentaba ocultar. «¿Por eso te fuiste? ¿Por eso viniste a Madrid?». Sofía asintió despacio. «En parte. Quería ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Así que me fui. Pensé que si venía aquí, si encontraba un buen trabajo, podría enviarles dinero, podría compensar de alguna forma, pero nunca fue suficiente». Mateo sintió cómo algo en su pecho se apretaba. Conocía esa culpa, esa sensación de nunca ser suficiente, de cargar con el peso de decepciones que no eran completamente tuyas, pero que de todas formas te pertenecían. «No es tu culpa», dijo él, con voz suave pero firme. Sofía giró la cabeza hacia él sorprendida. «¿Qué?». «Lo que pasó con la librería. No es tu culpa. No podías salvarlo. A veces las cosas simplemente no funcionan, sin importar cuánto lo intentemos». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer.
En cambio, sonrió, una sonrisa triste pero aliviada. «Gracias», susurró. Necesitaba escuchar eso. Mateo dio un paso hacia ella y, sin pensarlo demasiado, la abrazó. Sofía se dejó abrazar, apoyando la cabeza contra su pecho, sintiendo cómo la calidez del abrazo disolvía algo que había estado cargando durante años. Se quedaron así durante varios segundos, en medio de la calle, rodeados por el ruido de la ciudad, pero completamente ajenos a todo lo demás. Cuando se separaron, algo había cambiado de nuevo. Ya no eran solo dos extraños que se habían encontrado por casualidad. Eran algo más, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos sentían con certeza. Caminaron de regreso hacia el metro. Cuando llegó el momento de despedirse, Sofía lo miró con una expresión que Mateo no supo interpretar. «¿Nos vemos de nuevo?», preguntó ella, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. «Sí», respondió Mateo sin dudar. «Nos vemos de nuevo». Sofía sonrió, se acercó y le dio un beso suave en la mejilla. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras del metro. Mateo se quedó ahí, de pie en la entrada, con el corazón latiendo fuerte y una certeza creciendo en su pecho. Su vida acababa de cambiar de manera irreversible. Esa noche, mientras Mateo pedaleaba de regreso a casa después de terminar sus entregas, no sentía el cansancio habitual, no sentía el peso del día. Sentía algo diferente, algo ligero, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde donde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Las semanas que siguieron a aquel encuentro en Malasaña marcaron un cambio profundo en la vida de Mateo. No fue un cambio repentino ni dramático. Fue más bien una transformación silenciosa, como cuando el invierno cede paso a la primavera sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que todo comenzó a florecer. Mateo seguía entregando comida. Seguía pedaleando por las calles de Madrid bajo el frío, bajo la lluvia ocasional, bajo el sol tímido que a veces aparecía entre las nubes grises de febrero. Pero ahora todo se sentía diferente. Cada pedido que aceptaba era un paso más hacia el final del día, hacia el momento en que podría ver a Sofía de nuevo. Se veían casi todos los días. A veces era solo un café rápido entre entregas. Otras veces eran largas caminatas por la ciudad, descubriendo rincones que ninguno de los dos había explorado antes. Y algunas noches, cuando el trabajo de Sofía lo permitía y Mateo terminaba temprano, se encontraban en el apartamento de ella, donde compartían cenas improvisadas, conversaciones profundas y silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras. Sofía se había convertido en algo que Mateo no sabía que necesitaba. No era solo compañía, era comprensión. Era alguien que lo veía por completo, con todas sus grietas y sus fracasos, y aún así decidía quedarse. Y para Sofía, Mateo era el recordatorio de que todavía era posible conectar, de que no estaba condenada a vivir encerrada en su soledad, traduciendo textos sin alma para clientes que nunca conocería. Pero no todo era perfecto. Había momentos de tensión. Momentos en los que la realidad de sus vidas se imponía sobre la burbuja que habían construido juntos. Mateo seguía sin tener un trabajo estable. Seguía dependiendo de las entregas, de los pedidos que aparecían en su pantalla, de las propinas ocasionales que marcaban la diferencia entre comer bien o estirar un paquete de pasta durante 3 días. Y eso le pesaba. Le pesaba cada vez que Sofía pagaba la cuenta en un café. Le pesaba cada vez que ella compraba comida para los dos y él no podía contribuir de la misma manera. Una noche,
Mientras estaban sentados en el sofá de Sofía, viendo una película que ninguno de los dos estaba siguiendo realmente, Mateo finalmente habló. «No puedo seguir así», dijo él con la voz tensa. Sofía giró la cabeza hacia él sorprendida. «¿A qué te refieres?». Mateo apagó la televisión y se giró hacia ella con una expresión que mezclaba frustración y vergüenza. «A esto, a dejarte pagar por todo, a sentir que soy una carga. No es justo para ti». Sofía frunció el ceño. «Mateo, no eres una carga. Nunca he pensado eso». «Pero yo sí lo pienso», respondió él con voz más alta de lo que pretendía. «Cada vez que sacas tu tarjeta, cada vez que compras comida para los dos, siento que estoy fallando. Siento que no soy suficiente». Sofía se quedó en silencio durante unos segundos, procesando esas palabras. Luego se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Escúchame bien», dijo ella, con voz firme pero suave. «No me importa quién paga la cuenta. No me importa si ganas poco o mucho. Lo que me importa es que estés aquí, que seas honesto conmigo, que me hagas sentir menos sola. Eso es lo que necesito. No tu dinero, a ti». Mateo sintió como algo en su pecho se rompía, no de dolor, sino de alivio. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente cayeran. Sofía lo abrazó, y él se dejó abrazar, sintiendo cómo todo el peso que había estado cargando se disolvía en ese abrazo. «Lo siento», susurró él. «Es solo que no estoy acostumbrado a que alguien me vea así, sin juicios, sin condiciones». «Pues acostúmbrate», respondió Sofía sonriendo contra su hombro, «porque no pienso irme a ninguna parte». Esa noche marcó un punto de inflexión. Mateo comenzó a abrirse más, a hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de los sueños que había enterrado bajo el peso de la supervivencia diaria, y Sofía hizo lo mismo. Le contó sobre las noches en las que se sentía atrapada en su apartamento, traduciendo textos que no le importaban, preguntándose si esa era realmente la vida que quería vivir. Le contó sobre la culpa que sentía por estar lejos de su familia, sobre la relación complicada con su madre, que siempre esperaba más de ella. Y mientras compartían esas verdades dolorosas, algo profundo se consolidaba entre ellos. Ya no era solo atracción, ya no era solo compañía, era amor. Un amor imperfecto, complicado, construido sobre la vulnerabilidad y la honestidad. Pero era real, y eso era lo único que importaba. Un sábado por la mañana, Mateo recibió una llamada. Era de una agencia de diseño pequeña que había visto su portafolio meses atrás. Necesitaban un diseñador freelance para un proyecto. No era un trabajo permanente, pero era algo. Era una oportunidad. Mateo aceptó sin pensarlo 2 veces. Cuando le contó a Sofía, ella lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. «Sabía que pasaría», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Sabía que las cosas iban a mejorar para ti». «Para nosotros», corrigió Mateo tomando su rostro entre sus manos. «Las cosas van a mejorar para nosotros». Y así fue. Lentamente pero con certeza, Mateo comenzó a trabajar en el proyecto. Era agotador combinar las entregas con el diseño, pero valía la pena. Valía la pena sentir que estaba recuperando algo de lo que había perdido. Valía la pena ver cómo Sofía lo miraba con orgullo cada vez que le mostraba su progreso. El proyecto se extendió. Luego vino otro, y otro más. La agencia comenzó a confiar en él, a darle más responsabilidades, y aunque las entregas seguían siendo parte de su rutina, ya no eran su única opción, ya no eran su identidad. 3 meses después de aquella noche lluviosa en la que todo había comenzado, Mateo dejó de hacer entregas, consiguió un contrato fijo con la agencia. No era un sueldo enorme, pero era estable, era suficiente.
Y por primera vez en años, Mateo sintió que podía respirar sin el peso constante de la incertidumbre. Celebraron esa noche en el mismo apartamento donde todo había empezado. Sofía preparó una cena especial. Nada elaborado, solo pasta con una salsa que había improvisado. Pero para Mateo fue la mejor comida que había probado en mucho tiempo. Brindaron con vino barato, rieron hasta que les dolió el estómago, y cuando la noche avanzó y el cansancio comenzó a instalarse, se quedaron abrazados en el sofá, mirando por la ventana hacia la ciudad que los había golpeado tantas veces, pero que finalmente estaba empezando a ser más amable. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Mateo rompiendo el silencio. ¿Qué?, preguntó Sofía, con la cabeza apoyada en su pecho. Que si no hubiera llovido esa noche, si no me hubieran asignado ese pedido, si tú no hubieras abierto la puerta, nada de esto habría pasado. Seguiría atrapado en mi rutina, solo, sin saber que podía existir algo como esto. Sofía levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que Mateo había aprendido a leer como si fueran un libro abierto. «Yo pienso lo mismo», dijo ella. «Cada día me preguntaba si mi vida iba a ser siempre así, si iba a envejecer sola en este apartamento. Y luego apareciste tú, empapado, cansado, pero real, y todo cambió». Mateo sonrió, inclinándose para besarla. Fue un beso suave, lento, lleno de todo lo que no podían expresar con palabras. Cuando se separaron, Sofía lo miró con una expresión seria. «Quiero que te mudes conmigo», dijo ella sin rodeos. Mateo parpadeó sorprendido. «¿En serio?» «Sí, sé que es rápido, sé que apenas llevamos unos meses, pero no quiero seguir perdiendo tiempo, no quiero seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque no lo tenemos, y quiero pasar el tiempo que tengamos juntos». Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. No era miedo, era emoción, era certeza. «Sí», respondió él sin dudar. «Sí, quiero mudarme contigo». Sofía sonrió, y fue una sonrisa completa, luminosa, sin rastro de la tristeza que había cargado durante tanto tiempo. Lo besó de nuevo, y esta vez el beso fue diferente. Fue una promesa, un compromiso, el inicio de algo nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo empacó sus pocas pertenencias, dejó su apartamento en Carabanchel y se mudó al pequeño espacio de Sofía en Chamberí. No fue una mudanza fácil. El apartamento era pequeño para 2 personas. Tuvieron que reorganizar todo, negociar espacios, aprender a convivir con los hábitos del otro. Pero cada desafío era también una oportunidad para conocerse más profundamente, para construir algo juntos. Y mientras tanto, la vida seguía. Mateo prosperaba en su trabajo. Sofía consiguió un proyecto grande de traducción que le daba estabilidad económica por varios meses. Comenzaron a hablar sobre el futuro, sobre viajar a Sevilla para que Mateo conociera a la familia de Sofía, sobre ahorrar para un apartamento más grande, sobre sueños que antes parecían imposibles pero que ahora se sentían alcanzables. Un año después de aquella noche lluviosa, Mateo y Sofía estaban sentados en el mismo sofá donde todo había comenzado. Afuera, la lluvia caía de nuevo, golpeando suavemente contra la ventana. Pero esta vez no era una amenaza. Era solo lluvia, solo agua cayendo del cielo. Mateo miró a Sofía, que estaba concentrada en su laptop, traduciendo un documento con esa seriedad adorable que siempre tenía cuando trabajaba. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que tuvo que cerrar los ojos por un momento. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, notando su silencio. Mateo abrió los ojos y sonrió. «Sí, solo estaba pensando en lo afortunado que soy». Sofía dejó su laptop a un lado y se acercó a él. «Yo también lo pienso, todos los días». Se abrazaron, escuchando el sonido de la lluvia.
sintiendo el calor del otro, sabiendo que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran, un lugar donde pertenecer. Una persona con quien compartir no solo los momentos buenos, sino también los difíciles. Una historia que había comenzado en el frío y la soledad, pero que había florecido en algo hermoso, imperfecto, pero profundamente real. Y mientras la ciudad seguía su curso afuera, indiferente a las vidas individuales que la habitaban, Mateo y Sofía se quedaron ahí, juntos, construyendo su propio refugio contra el mundo. Un refugio hecho no de paredes, sino de confianza, de vulnerabilidad, de amor. Porque al final, eso era todo lo que necesitaban.